Estepario fue un grupo canadiense que en 1968 lanzó lo que para muchos fue el himno de batalla de la cultura hippie, Nacidos para ser salvajes. Esa generación fue producto de la psicología de la época, que decía que al niño no había que contrariarlo, no había que corregirlo y tampoco exigirle que asumiera su responsabilidad. Realmente nunca sabremos si esa generación fue realmente valiente o todo lo que tenía de salvaje era su libertinaje. Una generación sin mandamientos, sin leyes, sin normas, ciertamente sin Dios. Lo cierto es que al ser humano lo de salvaje le cabe solo metafóricamente. Es frágil, necesita desde que nace más cuidados que una flor, más atenciones que una princesa, y es más delicado que el Bambi de Walt Disney, que a las 24 horas tiene que estar trotando y literalmente corriendo por su vida. Ser salvaje al ser humano tal vez le quede grande. Sin cuidados, sin habilidades sociales, sin el manejo de artefactos, sin lenguaje, lo de salvaje es un cumplido. Llamarle animal a ese estado es insultar a la fauna. Y por eso el romántico mito de Tarzán, como lo presenta sea la literatura o el cine, es una total imposibilidad, me decía mi amigo el psiquiatra Gastón Samayoa, un creyente en Jesús. Pero la crudeza, la destrucción y los peores instintos han sido referidos al hombre. Thomas Hobbes decía que la vida del hombre en el estado de naturaleza, ese estado salvaje, es solitaria, pobre, corta, bruta y desagradable. Pero exageramos al decir que esa condición solo existe en el estado de naturaleza, en el estado salvaje. Me parece que lo encontramos aún en plena civilización. Eso es el ser humano sin mandamientos y sin Dios. Olvídese de la pandemia. Si quiere deprimirse, piense en la hostilidad del ser humano. Recuerda usted que la guerra y la violencia han sido los signos más claros de la historia política y de la historia de la humanidad. Hemos creado las más impresionantes civilizaciones. La grandeza de Egipto, la ferocidad de Babilonia, la enormidad del imperio medo-persa y su brutal caída también en manos de un joven Alejandro el Grande, cuyo poder repartido entre sus 4 generales terminó siendo parte de otro gran imperio, el romano, en el mundo del Mediterráneo en días de Jesús y del Nuevo Testamento. Y que nadie diga que la grandeza y caída de estos imperios ilustra qué fantástico es el ser humano. Eso muestra nuestra fatalidad, nuestra inhumanidad, nuestra intolerancia, nuestro instinto asesino y el endiosamiento que todo ser humano llevamos dentro. No está muy lejos quien ha dicho que el ser humano, al desalojar al habitante del cielo, tiene como propósito poblar la tierra de dioses. Que al final el hombre ha decidido hacer caso a la serpiente del Edén. Seréis como Dios y entonces conoceréis la diferencia entre el bien y el mal. El hombre, aun cuando no lo diga, actúa como si estuviera en franca competencia por ser Dios. También es cierto que en cada corazón humano hay un relicario repleto de deidades de factura humana. Es que los seres humanos somos profusamente idólatras. Si eso le parece exagerado, yo quiero mostrarle hoy más o menos unos cuantos pasajes en donde Dios le dijo al hombre que hay un solo Dios, porque la competencia, sea con fetiches que el hombre construye o con seres humanos que el hombre coloca en lugar de Dios, nos deshumaniza, nos hace salvajes. Por eso hoy celebramos nuestra adoración, porque Dios es la primera y máxima realidad del hombre civilizado. Y de eso queremos hablar hoy. Dios es la primera y máxima realidad del hombre civilizado. Pero mire usted qué interesante. En primer lugar, lo que veremos hoy es que la indiferencia a Dios se enseña generacionalmente. El hombre fue creado a la imagen de Dios y puso en el centro de su ser la capacidad de responder libremente al llamado divino. Eso se llama la conciencia, pero también puso en el centro de los 10 mandamientos
¿En qué se fundamentó el bien y el mal? Porque el Señor de señores buscaba instalar en el hombre un sentido de moralidad, de amar a Dios, de amar al prójimo. Dios distingue entre el bien y el mal, cosa que a las deidades paganas no les interesaba. El bien tiene que ver con hacer lo que es bueno al prójimo, cuidar la vida, hablar la verdad, hacer caridad. La justicia, la paz y la misericordia son componentes de esto que en el monoteísmo ético se llama hacer el bien. Por otro lado, la injusticia, el mal uso del poder, la guerra, la muerte, la mentira, el hurto, la traición y la deslealtad y el robo, aun en las pesas y medidas, son el mal. Esta ética tiene un enorme peso transformador en el carácter del hombre. Pero eso depende de si el hombre reconoce a Dios o lo rechaza. Hace algunos años los intérpretes populares del Éxodo dijeron que Éxodo 24 tenía una conclusión muy interesante. Y dijeron que Éxodo 24 hablaba de una maldición generacional. Y llegaron a conclusiones en apariencia correctas, pero con premisas equivocadas. Dijeron que había una maldición generacional, lo que no supieron era identificar la causa. Según Éxodo 24, la maldición consiste en sustituir a Dios. Entonces surge la indiferencia al Dios verdadero. Y según el texto, meter a padres e hijos en ese pasaje es afirmar que la indiferencia a Dios se enseña de padres a hijos y que en eso consiste la maldición. Es algo que se pasa de una generación a otra. Tus vicios, tus rondas, tus caídas, tus desmanes son todos los afectos y defectos que gozaban de la aprobación de tus padres y a los que te expusieron sin darse cuenta de los resultados a corto, mediano y largo plazo. Eso significa que tal vez creciste en una situación sin mandamientos enseñados de padres a hijos. La iglesia será algo importante en Guatemala cuando Jesucristo sea el eje de la cultura y contracultura de los guatemaltecos. El ejemplo más claro que puedo presentarle de esto es una historia real del impacto de dos legados. Crossroads Ministries publicó un estudio acerca de dos familias que vivieron en el estado de Nueva York en los años 1700. La familia de Max Jukes, quien no creía en Jesucristo ni en los principios cristianos, ni llevaba a sus hijos a la iglesia, aunque se lo pidieran, y la familia de Jonathan Edwards, teólogo de renombre, pastor, predicador del gran avivamiento, primer gran avivamiento, y que dicho sea de paso, murió por una mala vacuna en una pandemia que hubo en 1758, la pandemia de la viruela. A continuación, los resultados de estas dos familias, Max Jukes y sus descendientes, Jonathan Edwards y sus descendientes. Pues Max Jukes tuvo 903 descendientes. 100 fueron a prisión, con condenas de 13 años o más. 300 murieron prematuramente. 90 mujeres se dedicaron a la prostitución. 145 fueron alcohólicos. 285 contrajeron enfermedades venéreas. 300 fueron delincuentes. Y toda su descendencia costó al estado de Nueva York más de $1 millón de aquella época, es decir, muchos millones de nuestro día. Ahora mire usted el legado de Jonathan Edwards. Tuvo 1.394 descendientes. 30 de ellos fueron jueces. 13 fueron presidentes de universidades. 3 fueron congresistas. 65 fueron abogados prominentes. 32 fueron autores renombrados. 1 fue vicepresidente de la nación. 90 fueron médicos. 200 dedicaron su vida al ministerio de la palabra. 86 fueron senadores. Y todos ellos no le costaron al estado de Nueva York ni un solo centavo. Seguro que en la familia de Max Jukes existieron personas justas y en la de Jonathan Edwards ovejas negras, pero en general existe una gran diferencia cuando una familia se somete a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios se enseña generacionalmente. Para usted quizá eso suena exagerado, porque no vemos más allá de una generación.
Pero ¿qué es lo que hace la gran diferencia en estas dos historias? El legado que las familias dejan a la nación. Cuando se cree en el Evangelio, cuando se cree en Jesucristo, cuando se cree en Dios, a la nación se le deja un enorme legado. Por eso yo creo que los padres que enseñan responsabilidad heredan a la nación no solo una generación de hijos más nobles, sino heredan también a los hijos una mejor nación. Tu vida, tu familia y tu matrimonio harán una enorme diferencia porque la indiferencia a Dios se enseña generacionalmente, se cultiva en la casa. Pero en segundo lugar, lo que estos textos nos enseñan es que la indiferencia a Dios destruye la civilización. Uno de los secretos mejor guardados en la Biblia, es uno de los secretos realmente más públicos y mejor enseñados a Israel, es que Dios les advirtió que su civilización se destruiría. Dios les dijo, si ustedes enseñan la indiferencia a Dios a sus hijos, terminarán destruyendo su civilización. Pero Dios fue un paso más allá. Les dijo, tenemos un pacto, así que yo personalmente me voy a encargar de que esto suceda. ¿Te parece esto duro? Sí, a mí también. Pero eso es lo que un padre le dice a sus hijos. Y como dice el dicho, en guerra avisada no hay muertos. Estaban bien advertidos. Y ahora paso a demostrárselos. Mire, Éxodo 24 al 6. El texto que básicamente leímos dice que Dios juzga hasta la tercera y cuarta generación y hace misericordia a millares. Note, tercera, cuarta generación, número limitado, pero misericordia, millares. Juicio a pocos, misericordia a muchos, pero luego utiliza la palabra aborrecen. Y esto no tiene que ver realmente con sentimentalismos. El aborrecimiento aquí es un hebraísmo y la palabra significa los que me son indiferentes, los que no me tienen a mí como su prioridad, aquellos para quienes yo soy plato de segunda mesa, tercera o cuarta opción. Esos son los que me aborrecen. En cambio están los otros, los que aman y guardan sus mandamientos. Luego tenemos Éxodo 34, 6 y 7. Resulta que en Éxodo 20 el pasaje sucede mientras Dios le está entregando la ley o el contenido o la afirmación ahí, mientras Dios les está entregando la ley al pueblo. Sin embargo, mientras Moisés está recibiendo la ley a nombre del pueblo, el pueblo en Éxodo 34, versículos 6 y 7 está haciendo un becerro de oro. Y ahí en ese mismo contexto de Éxodo 34, Dios vuelve a repetir, yo soy el Señor, Yahweh, el Señor, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. La palabra fidelidad es verdad también. Guarda la misericordia a millares, otra vez a muchos. Perdona. ¿Y qué perdona? Mire, iniquidad, transgresión y pecado, es decir, las rebeliones directas, las transgresiones que suenan a equivocación y aún el pecado en donde el hombre desobedece abiertamente a Dios. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la desobediencia se enseña generacionalmente. Así que ahí tenemos Éxodo 34, 6 y 7. Pero mire usted Levítico 26, 39. ¿Dónde ocurre esta enseñanza en el libro de Levítico? Ocurre al final del libro. En los capítulos finales el Señor ya les ha dicho cómo es que deben de relacionarse con Él a través de las ofrendas, a través de los sacrificios, pero al final les dice, si ustedes en lugar de relacionarse conmigo buscan hacerle daño al prójimo, despreciar al ser humano y buscan a dioses paganos, entonces, y aquí viene Levítico 26 al 39,
O sea, cuando la desobediencia haya cundido la tierra, cuando el juicio ya haya llegado, entonces, ¿qué va a suceder? Según el versículo 39, ellos van al exilio. Y las palabras son duras. Se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades, sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos, porque la idolatría, la maldad y la desobediencia se enseñan generacionalmente. Bueno, luego tenemos números 14, 18, donde otra vez, en donde aparece esta enseñanza en el libro de números. Aparece justo a la mitad del libro. ¿Y qué sucede en la mitad del libro? Pues es el momento en el que el pueblo decide rebelarse contra Dios, decide rebelarse contra Moisés, decide volverse a Egipto, deseaban nombrarse un líder para volver a la esclavitud en Egipto. Por eso, en ese capítulo, Dios les condena a 40 años a la peregrinación en el desierto, pero les hizo este recordatorio, que Yahweh es lento para la ira y es abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y ahí está esa generación que se extravió 40 años en el desierto para probarlo. No tiene por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque la indiferencia a Dios se enseña generacionalmente. Mire usted otro texto, el texto de Isaías 14, 21 y 22. Aquí se anuncia no el juicio contra Israel, sino nada más y nada menos que el juicio contra Babilonia, la nación que era el cuco, era el espanto, mismísimo espanto de todos los pueblos por su terror, su violencia, su fortaleza y sus ejércitos. Y nos recuerda que la destrucción de la nación que no se pone a cuentas con Dios y que no pone a Dios primero, no tiene que ser necesariamente una nación bajo pacto como era Israel. Puede ser Guatemala, China, Estados Unidos o cualquier otra nación. Puede igual caer por no reconocer a quién o quién le ha dado el poder. Aquí está Babilonia. Tenemos esta hermosa foto que nos recuerda que en la antigua Babilonia estaban los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero a esa Babilonia poderosa que sembraba el pavor por todos lados, le dice: preparad a sus hijos para el matadero. Y aquí está hablando en Isaías 14 de la caída de Babilonia, a causa de la iniquidad de los padres, y que no se levanten y que no tomen posesión de la tierra, o sea, terminó su poder, que no llenen de ciudades la faz del mundo, terminó así su poder. Lo mismo anticipa, por supuesto, en Jeremías 32, 17 y 18, pero esta vez ya no contra Babilonia, sino contra Judá. ¿En dónde aparece este texto? Pues aparece en la sección en donde Dios anuncia que por haber convertido el templo en un centro de adoración pagana, no queda más por hacer, sino que lo que dice son estas palabras. Dice: no a la idolatría. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios. Oh Señor Jehová, Yahweh, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra. No hay otro Dios. Pero luego dice Jeremías: muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, Yahweh de los ejércitos es tu nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus obras. ¿Qué significa esto? Bueno, la indiferencia a Dios cosecha malos frutos. La indiferencia a Dios produce la destrucción de la civilización y de la nación. Eso es lo que tenemos aquí. Pero mire, en tercer lugar, yo quiero hablarle hoy
de que la indiferencia a Dios la combaten hombres y mujeres de bien. Mire la primera columna. Aquí tenemos la respuesta. Los hombres y mujeres de bien son los que ven el carácter de Dios y lo adoran, lo proclaman y lo sostienen porque así fueron enseñados por sus padres. Dios es celoso, es compasivo, es clemente, es lento para la ira, es abundante en misericordia. Yahweh es nuestro Dios, es el único Dios. Yahweh es lento, es abundante en misericordia. Tú hiciste los cielos y la tierra, no existe otro Dios. El resultado de esto es que Dios es misericordioso, guarda la misericordia a millares, hace misericordia a millares, muestra misericordia a millares de los que le aman, de los que guardan sus mandamientos. Y dará a cada uno según su camino, dice ya en el pasaje que anuncia juicio en Jeremías 32. Así que aquí tenemos la respuesta. La indiferencia a Dios la combaten hombres y mujeres de bien que se fijan en el carácter de Dios, que aman a Dios y que guardan sus mandamientos. El ser humano no necesita moralidad, necesita redención. Para consolidar nuestra fe no necesitamos ser buenos, necesitamos ser redimidos por Dios, creer en Jesucristo, establecer la relación con Dios y descubrir cómo el poder de la resurrección transforma nuestra vida. Eso es redención. En nombre de la moralidad también se han cometido monstruosidades, pero Dios nos salva de la iniquidad, de la transgresión y del pecado, decían los textos que vimos hace unos momentos. Las tres palabras para el pecado que los seres humanos necesitamos reconocer para combatir la indiferencia a Dios, la iniquidad, la transgresión y el pecado. La iniquidad es ese pecado de rebelión, la transgresión es ese pecado del que no nos damos cuenta y el pecado es la palabra que se utiliza para justamente errar al blanco. Tal vez las grandes lecciones que me vienen a la mente cuando pienso en todas estas cosas de no tener a Dios, abandonar a Dios y los malos resultados que eso produce, vengan de dos alemanes con un sentido de la vida muy torcido, como el que las escrituras denuncian. El primero es Federico Nietzsche, que vivió más o menos entre 1844 y 1900, unos 56 años. Pocos saben que el padre de Nietzsche fue un predicador evangélico y su abuelo también, y que creció oyendo las escrituras de labios de su madre. Nietzsche es más conocido por su aforismo, el aforisma que dice: Dios ha muerto y la espada de los filósofos es la que ha matado la credulidad. Los últimos años de su vida, tras haber criticado la caridad cristiana, Nietzsche pensaba que la caridad cristiana era cobardía, pero fue cuidado por las monjas luteranas hasta el día de su muerte, irónicamente, a quienes criticaba como cobardes por ser caritativas. Sin embargo, una de las frases célebres que anticipó lo que vendría en el siglo XX dice lo siguiente: si Dios verdaderamente ha muerto en el siglo XIX, entonces el siglo XX será el siglo más sangriento de la historia e irrumpirá en el mundo una demencia universal. Ese es el efecto de no tener a Dios, acotamos nosotros. No tener a Dios en nuestra civilización. Y él lo anticipó casi literalmente, hablando del siglo demencial que venía. Y es que los últimos 13 años de su vida, él estuvo postrado, entrando y saliendo de estados de locura causados por la sífilis. Y no hablaba, pero cuando decía algo, lo que decía eran versículos bíblicos que había aprendido de niño de parte de su madre. El siglo XX, dijo Nietzsche, que sería sangriento, y la Primera Guerra Mundial dejó un saldo de 20 a 30 millones de muertos bajo el signo de la modernidad que Nietzsche de alguna manera proclamaba. La Segunda Guerra Mundial, ya bajo la bandera de la revolución científica y la era industrial, nos legó entre 70 y 80 millones de muertos.
Eso sin contar los 100 millones que murieron bajo los distintos regímenes socialistas en Rusia, en Europa del Este, en África, en América Latina. Esto es lo que de alguna manera anticipó nada más y nada menos que el mismísimo Nietzsche. El segundo alemán que me ayuda a explicar las consecuencias de suplantar a Dios es Adolfo Hitler, cuando afirmó que su agenda moral para la nación era, y dijo, yo quiero formar una juventud que no tenga conciencia moral, que sea imponente, que sea implacable y que sea cruel. Y ese ideario parece haber capturado a todos los hombres y mujeres jóvenes del mundo después de la Guerra Fría. Esta es la lucha que nos planteamos, la lucha del hombre. O dejamos que Dios sea Dios, o tratamos de sustituirlo con el dinero, el poder o la lujuria. O dejamos que Dios nos gobierne, o extenderemos los horrores de la destrucción que hemos visto desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. Hoy, por ejemplo, tenemos una coalición innombrable que incluye a los medios de comunicación, al vandalismo callejero y a los políticos que trajinan ciudades en Estados Unidos como una plaga de langostas. Cuando el hombre mata a Dios, decía el gran teólogo francés Henri de Lubac, cuando el hombre mata a Dios, el hombre termina por matar al hombre. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, empecemos con el punto número 5. Dios te enseñó y tú aprendiste. Tienes el 90% del camino recorrido. Vamos al punto número 4. Tus padres no te enseñaron de Dios, tú aprendiste sin el ejemplo de ellos y la lucha es difícil, pero hoy sigues firme en tu decisión. Tienes 75% del camino recorrido. Vamos al punto número 3. Dios le enseñó a tus padres, ellos aprendieron, pero tú no seguiste el ejemplo de tus padres. Hoy tienes que tomar una decisión y no sabemos qué decidirás. 50 y 50. ¿Qué camino tomarás? Mira el punto número 2. Dios te enseñó a ti, pero tú no has querido aprender más. Y hoy tienes que tomar una decisión. Tienes tal vez una tercera parte del camino, pero no tienes más. Número 1. Lo más grave. Tus padres no te enseñaron, tú no vas a enseñarle a tus hijos y la idolatría y desobediencia continuará propagándose intergeneracionalmente. Aquí la decisión urge y hoy te damos un 10% de crédito porque tomes esta decisión. Y la decisión consiste en que le digas al Señor, Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego, Señor, el resto de mis días para aprender tu palabra. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz, que pagó por mis pecados. Y gracias por la resurrección de Jesucristo que garantiza que este efecto sobre mi vida es tu poderosa mano que me sostiene día a día. Gracias, Señor, por estar en mi vida y por entrar a mi corazón. Y te entrego mi vida y mi corazón en este día para amarte a ti, amar tus mandamientos y enseñarle a mis hijos a amarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.